Parte de las declaraciones de María Corina Machado en esta conferencia de prensa realizada junto al Comité del Nobel de la Paz. Luis Carlos Díaz, el periodista que realizó esta entrevista, se encuentra en Oslo, precisamente, y se une a esta transmisión. Para mí es un honor recibirte, Luis. Juan Bienvenido Carlos, a Bienvenidos. un abrazo gigante, Juan Carlos. Un Estoy abrazo en para ti. Oslo, estoy frente al Gran Hotel. Ayer estuvimos allí hasta las 3:30 de la madrugada porque esta escena de María Corina saludando desde el balcón y luego saltando la verja de seguridad para abrazar gente a la que tenía tiempo sin ver, gente con la que hablaba por Zoom durante tantos meses, fue muy, muy emotivo, aunque estuviésemos a 0 grados centígrados. Y esta rueda de prensa de hoy era la rueda de prensa que estaba convocada para el 9 y que fue postergada y luego suspendida y nadie sabía nada. Entonces, claro, había una tensión en la sala porque había un lote de periodistas que lo único que querían saber era sobre Estados Unidos, sobre Trump, sobre la presión en el Caribe, sobre a dónde va, cuál es el próximo plan. Entonces, asumía que todo era como tan cerebral, todo era más tan en esta onda de cubrir la agenda de políticas locales en Estados Unidos o el problema que tiene Maduro con Trump, que yo decía, bueno, ¿y dónde queda la persona? ¿Dónde queda la humanidad de Lina? Que además es una persona que se ha preocupado por los presos políticos. Y por eso hablé de eso, porque mientras hablo contigo acá, estamos buscando amigos desaparecidos en Venezuela, mientras estamos acá, hay familiares llorando porque durante el fin de semana llevaron presos a varios miembros de las familias de equipos cercanos a María Corina o gente que había trabajado para ella hace 1 o 2 años y que ya es del exilio y que va a la dictadura y les lleva a los papás y les lleva a los suelos y los tortura para ver si tenían algún tipo de información sobre la ruta de salida de María Corina. Es cruel lo que está pasando y poder haber tocado ese lado tan humano de María Corina que se le aguaron los ojos, tuvo que pausar lo que decía, creo que le dio una emocionalidad que también en Venezuela hace falta para que se sepa de dónde viene todo esto, Luis porque los Carlos Díaz. venezolanos hacen lo que hacen. Luis me une un evento de muchos años en Venezuela y tenemos en conocimiento que tú conociste de cerca lo que es estados del régimen venezolano. Creo que de allí está ese punto. Tú eres también activista, más que periodista, eres activista de los derechos humanos. Te dedicaste a pelear por la actividad de los derechos humanos de tantas personas que se encuentran desaparecidas. ¿Cómo ves hoy Bueno, el cúmulo? Capaz, es una apreciación muy personal, pero como venezolano te la pregunto también a ti. ¿Sientes que de cierta manera con este Nobel de la Paz se está cumpliendo un ciclo y lo que pudo en algún momento ser una desesperación, comienza a haber un átimo de esperanza? sí, Juan Carlos, creo que es importante decirle a la población que ve esto en The News que yo estuve preso en 2019, fui desaparecido, me llevaron a un centro de tortura clandestino, como existen muchos en Caracas, y fui a tortura por funcionarios de Nicolás Maduro bajo órdenes del gobierno. Y eso lo hicieron además por mi actividad periodística. Yo trabajo para ONGs de derechos humanos, soy un comunicador para ONGs porque en la radio donde yo trabajaba no me dejaron trabajar más, porque el gobierno me impidió seguir adelante con mi vida como periodista. Y eso por supuesto que me conecta directamente. Pero cuando me hablas del momento actual, por supuesto que mira, cuando yo estuve preso había 200 presos políticos en Venezuela, hoy son más de 1000. Hoy tienes 100 extranjeros presos que incluyen el gallo y que incluyen a otros argentinos y 20 y tantos colombianos y 20 españoles y italianos y esto se fue de las manos. Lo que el chavismo hace ya afecta a muchos más países y yo creo que eso tenemos que ponerlo en la mesa. Cuando te hablé del centro de tortura clandestino es porque hoy puede haber más, hoy estando gente por la que no responden en ninguna clase, en una cárcel, en ningún centro de detención normal. Entonces, es un momento muy difícil y que siento que ganamos mucho cuando ayer el Comité del No lo de ellos, cuando ya no solo María Corina o su hija Ana Corina, sino que el propio Comité del Nobel dice, miren, tortura en Venezuela, hay violencia sexual contra los prisioneros, hay prostitución forzada, y eso son crímenes muy graves que se investigan en la Corte Penal Internacional. Y qué bueno que ahora también los noruegos se hacen eco de esto. Y te voy a agregar un dato, y es que ya esto es un asunto de venezolanos contra venezolanos o Estados Unidos
contra Venezuela o Maduro. Esto es un asunto de autoritarismo y democracia y la responsabilidad de las democracias del mundo para proteger a esos países que cayeron en el autoritarismo, porque si no se contagia, si no se empeora el virus en toda la región y unos gobiernos aprenden de otros que si se roban las elecciones no pasa nada, que si encarcelan a la disidencia no pasa nada, y ese que deje de pasar la impunidad es la mejor noticia para todos. Carlos Díaz, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado en medio de tu cobertura periodística allá en Oslo. Agradecemos por esa pregunta que muchos quisimos habérsela hecho a María Corina Machado y tuviste tú la posibilidad de hacerla. Y seguimos en contacto para más adelante retomar el contacto contigo, Oslo. Gracias, Luis. Muchas gracias.